Buenas noches. Este es el primer espero muchos programas que voy a estar subiendo todos los lunes a las 10 de la noche. Hoy va a ser un programa diferido por cuestiones técnicas. No fue posible grabar el video en vivo después de 3 intentos, pero pues voy a dejar este programa aquí en la red para pues que lo puedan ver y podamos interactuar a partir de este día y en adelante todos los lunes. Procuraré hacer la transmisión puntualmente a las 10 de la noche. Este contenido se habrá de llamar Ciberterritorio Informativo. La intención de este espacio es la promoción de prácticas en torno a una cibercultura por el consumo y producción inteligente de contenidos en la red. Este contenido está inspirado, desde luego, en mi experiencia de investigación doctoral, de la cual derivó este libro que se titula Redes digitales, autonomía y emancipación social emergentes de la construcción del ciberterritorio en México y Argentina 2009-2012. Este libro está editado por la editorial académica española, EAE. Lo pueden buscar en internet con el título del libro o directamente en el portal de la editorial y ahí lo pueden comprar. Quienes no lo puedan comprar, a través de los contenidos que voy a estar publicando todos los lunes, vamos a generar algunas dinámicas de interacción para poderles obsequiar una copia digital del libro, porque lo más importante es la difusión del conocimiento para que cada quien lo utilice de manera práctica en su propio entorno, en su propio contexto, y con ello pueda hacer, a través de este uso práctico, la transformación de sus condiciones de vida. Desde luego, yo no estoy inventando nada nuevo. La historia reciente en nuestro país y en el mundo nos ilustra el poder que está teniendo la tecnología, propiamente Internet, las redes sociales, al ser utilizadas por los usuarios eh, para no solo consumir contenido, sino también producir contenido. Por eso es el objetivo, la naturaleza de este espacio, la producción, el consumo y la producción inteligente de contenido. Porque de la mano de esto ocurren procesos de concientización, de participación social, de cambio, de transformación en nuestras condiciones de vida. Lo que acabamos de vivir en el proceso electoral reciente lo ilustra perfectamente, pero no es el único caso. En el libro que espero puedan leer, que les invito a leer, pues están documentados experiencias en el año 2009 al 2012, tanto en nuestro país como en el hermano país de Argentina, aquí en Latinoamérica, eh, movimientos que ya empezaron a hacer un uso personalizado, una apropiación del recurso tecnológico, con lo cual generaron procesos de conciencia, de participación y de transformación social sumamente interesantes, ¿no? Y bueno, aquí en el caso de las elecciones vimos cómo desde principios del sexenio pasado y a finales ahora de este en el proceso electoral, la participación de los jóvenes en Internet, el consumo de información, la difusión de información a través de espacios como los generados por los llamados youtuberos, fueron un elemento fundamental para romper el cerco mediático, para impedir que hubiera nuevamente una campaña de manipulación cuyo impacto pudiese nuevamente llevar a que mucha gente saliera engañada, saliera desinformada y con ello pudiese no votar o votar por la alternativa del régimen, tanto la alternativa representada por el candidato del PRI como del PAN, distinto desde luego de la alternativa que enarbolaba o que encabezaba Andrés Manuel López Obrador y que por fortuna fue finalmente la que ganó las elecciones. Pero esto ocurrió de la mano
de los espacios que se generaron en Internet, de mucha información, de conciencia, espacios generados por jóvenes y desde luego ya en lo concreto, en lo real, en la urna, pues la votación masiva de todos los mexicanos, pero sobre todo de un sector joven de nuestro país, ¿no? Entonces, por eso considero importante este espacio, no porque lo haga yo o pretenda yo ser un líder de opinión, ni mucho menos. Simple y sencillamente lo que pretendo es sumarme a un concierto de espacios que ya existen en la red y la intención es promover estas prácticas sanas, adecuadas, necesarias, deseables del uso del recurso tecnológico para este, insisto, uso inteligente del recurso en el consumo y producción de contenido, ¿no? Entonces, este espacio va a tener algunas secciones predeterminadas que pueden ser movibles en torno a pues el interés de quienes estén viendo los videos. Espero yo el próximo lunes sí poder hacer el video en vivo porque esto pues permite una mayor interacción y esa es fundamentalmente la intención del espacio para que quienes se interesen en el contenido pues también nos digan qué quieren saber, qué tipo de información quieren que se toque aquí y podamos intercambiar puntos de vista, cuestionarnos. Aquí no hay una sola voz. La idea es que todos, aprovechando el largo alcance e impacto que nos permite el Internet, pues diversificar nuestras oportunidades de diálogo, de análisis, de intercambio de puntos de vista y con ello el enriquecimiento de nuestra conciencia, de nuestra información, de nuestro conocimiento, ¿no? Entonces, por ahí estas secciones, un poco similar a los primeros videos que subí anteriormente, pretendo ver qué está pasando o qué se está diciendo en nuestro país desde la mirada extranjera, en la prensa internacional, después hablar de lo que está focalizando la prensa nacional y con ello establecer pues un diálogo, si me permiten la expresión, un pie de página, un hipervínculo, eh, eh, haciendo comentarios, reflexiones, notas al pie de la lectura de algunos artículos, de algunos contenidos informativos que habré de seleccionar para compartir con ustedes. Otra sección que titulé a manera de chacota, pero también muy en serio, puré de chayote, ¿no? Creo que todos estamos familiarizados con esta idea del chayotero como el periodista que es pagado por el gobierno, que es pagado por las empresas para generar una noticia, un editorial, un artículo a modo de un grupo de interés en particular y con ello generar o manipular la opinión pública en torno a algún tema que es de interés de estos grupos o de estas élites, ¿no? Entonces ahí habré de seleccionar alguna nota referida por alguno de estos periodistas chayoteros y pues voy a desmenuzar, ¿no? La nota, el contenido, el antecedente del periodista para hacer lo que se conoce un batido, un puré, en este caso un puré de chayote, ¿no? Eh, y finalmente una sección que he titulado también Vayan y exíjanle a Peña, ¿no? Porque últimamente estamos viendo en los medios masivos de comunicación, pero también en distintos sectores de nuestra sociedad, que no son la mayoría, pero que tienen, digamos, un impacto en lo cotidiano y también a través de los recursos digitales, tratando de responsabilizar o colgarle la responsabilidad a Morena, a el presidente virtualmente electo Andrés Manuel López Obrador sobre los problemas, las circunstancias que estamos viviendo en el país, que son todavía competencia de la administración en funciones y que son consecuencia de las malas administraciones que le han antecedido a esta, ¿no? Y que pues nos tienen sumidos en una situación de violencia, de desigualdad, de falta de oportunidades,
de inconformidad y descontento social que pretenden atribuírsele a un grupo y a un líder que en este momento pues no ha entrado en funciones y aún así está trabajando, está teniendo una agenda de la cual también vamos a hablar. Esto es algo que no comenté, pero va a formar parte de los contenidos, la agenda del presidente virtualmente electo Andrés Manuel López Obrador, que pues vamos a estar comentando también aquí los aspectos desde mi punto de vista más relevantes sobre acciones que aún no estando en funciones están teniendo un impacto, que están reflejando ya lo que será el gobierno, la manera de proceder el gobierno encabezado por Andrés Manuel, y que pues ya está convocando a distintos sectores sociales, que ya ha tenido reuniones con representantes de gobiernos de otros países, y que esto pues nos habla de que está trabajando, pero aún así pues no podemos cargarle la responsabilidad. Por eso digo yo, vayan y exíjanle a Peña, ¿no? Y bueno, finalmente un espacio de interacción que ahora pues lamentablemente no lo vamos a poder hacer en directo, quizá sea a partir de los comentarios que me pongan en el post una vez que publique este video, porque pues la idea es recuperar su punto de vista, estar en constante interacción para generar también una cultura del diálogo, de la reflexión colectiva, de la construcción conjunta de un punto de vista en torno, o de diferentes puntos de vista en torno a los acontecimientos de nuestro país, ¿no? Esa es la intención, ese es el propósito, y bueno, pues vamos a arrancar con la primera nota. Esta nota la seleccioné del periódico El País de España, que dedica un artículo para hablar sobre los acontecimientos recientes en México, y que en este caso tiene que ver con lo que se denomina la crónica de la derrota del PRI, ¿no? El artículo se titula El PRI escribe la crónica de su derrota, ¿no? Y el subtítulo de este artículo dice así: una corriente interna pide al partido volver a sus orígenes tras perder 9.8 millones de votos. Es decir, fue una debacle absoluta para el partido que aún se encuentra en el poder, ¿no? Y ahí empieza hablando de la presentación de la bancada del PRI en el Senado. Hay una foto que circuló en redes sociales que publicó Osorio Chong, en donde pues la bancada del PRI en el Senado cabe en una selfie, ¿no? Son 14 senadores los que va a tener el PRI en la próxima legislatura, en el caso del Senado, cuando hoy todavía en funciones tiene 55, ¿no? De los elegidos directamente por el voto, mientras que en la Cámara de Diputados tendrá 44 cuando hoy tiene 205 diputados, ¿no? Entonces, de ese tamaño fue la derrota. En el caso de los estados, pues pierde todas las gubernaturas, y el control prácticamente en todos los estados. Solo controlaría 4 congresos: Campeche, Coahuila, Sinaloa y Yucatán. O sea, teniendo cierta mayoría que no es absoluta, pero que le da ahí cierta posibilidad de control. De ahí en fuera, pues están totalmente disminuidos. El PRI pasa de ser primera fuerza electoral a ser la quinta fuerza electoral. Es decir, en las elecciones intermedias este partido podría estar en el escenario de perder incluso el registro como partido político, por lo menos en las próximas elecciones intermedias, ¿no? Y pues esto evidentemente nos habla de la gran inconformidad que existe en la sociedad mexicana en torno a un partido que había ya gobernado desde finales de la Revolución Mexicana en nuestro país, con otras denominaciones, pero al final el mismo origen: primero el Partido Nacional Revolucionario y después ya el PRI, y que después tuvo este juego de simulación de alternancia con el Partido de Acción Nacional, cuando en realidad pues no fue un cambio
real, sino solo un cambio de estafeta, ¿no? Es lo que se llama el gatopardismo, quítate tú para ponerme yo, y al final pues había un claro proyecto de continuidad impulsado por la corriente tecnócrata dentro del PRI y también del PAN, que pues son fieles seguidores de los lineamientos neoliberales dictados por el Fondo Monetario Internacional, por la OCDE, por el gobierno de los Estados Unidos, para países como el nuestro en vías de desarrollo, ¿no? Y que pues evidentemente nos pone en una condición de subordinación, de dependencia y de pocas posibilidades de bienestar para nuestra población, porque pues lo que se alimenta en este sistema político económico neoliberal, que dicho sea de paso no es otra fase del capitalismo, más bien es ya la salida, la agonía del capitalismo, eh, lo que se abona y está documentado no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, es una profunda desigualdad, ¿no? La acumulación de la riqueza en unos sectores muy específicos y minoritarios a costa de la explotación, del sufrimiento de la mayoría de la población. Stiglitz, Premio Nobel de Economía, en su libro El 99%, eh, lo dice muy bien. O sea, lo que ha pasado con este modelo político económico neoliberal es que se ha agudizado la pobreza a nivel mundial de manera exponencial. Y esto pues genera otro tipo de problemáticas como es pues la violencia, la inconformidad social, la depredación del ambiente. Evidentemente esto genera procesos migratorios que a la postre también traen otro tipo de problemas sociales, enfrentamientos, es decir, este modelo político-económico, que es la fase ya de crisis más aguda del capitalismo, pues ha llevado a países como el nuestro y a nivel mundial, a las sociedades a nivel mundial, a situaciones verdaderamente terribles en cuanto a las condiciones de vida de la mayoría de sus pobladores, ¿no? Entonces, esto que vivimos el 1 de julio no es más que el hartazgo de la población frente a lo que representó el PRI y el PAN como partidos en el poder, pero también como gobernantes alineados a los designios neoliberales de países extranjeros como los Estados Unidos, que nos imponen a nosotros unas condiciones de dependencia, de subordinación, de no generación de nuestros propios recursos, de no generación de tecnología, y que evidentemente esto nos pone en una situación de franca desigualdad y de subdesarrollo prácticamente inamovible, ¿no? Entonces, contra eso se votó el 1 de julio y desde luego también se votó en favor de una opción que es evidentemente sumamente sensible a las circunstancias de vida de la población, sobre todo los sectores más vulnerables, ¿no? Los niños, las mujeres, las personas de la tercera edad, desde luego la población que mayoritariamente está en una situación de pobreza extrema, y que lo que apunta, si no es un cambio de modelo político económico radical, sí apunta al cambio radical de régimen, ¿no? A arrancar los privilegios para generar condiciones de mayor equidad en la población, de una distribución de la riqueza más equitativa, más justa, ¿no? Aquí la situación de justicia no es solo en términos legislativos, en términos judiciales, sino también la justicia social, ¿no? Como una bandera importante, porque es lo que reclama la sociedad. Todos estamos conscientes de que no hay otra posibilidad de convivencia si no es a través del mejoramiento de nuestras condiciones de vida. Más policía, más ejército, más armas, más violencia en la calle, no resuelve nada. Ya vivimos 12 años de esa política de militarización del país y ya sabemos el baño de sangre que nos ha dejado y que en realidad no ha resuelto los problemas de fondo que generan que nuestros jóvenes estén en
en la delincuencia organizada o que estén en el ejército, en la policía, y que al final lo que tenemos son enfrentamientos de pueblo uniformado contra pueblo en las filas de la delincuencia organizada y en medio de la balacera la sociedad civil, ¿no? Los ciudadanos de a pie que tenemos que salir a la calle a trabajar, a hacer nuestras actividades y que de pronto nos encontramos en medio de todo ese clima de violencia, ¿no? Entonces, eso es contra lo que se votó y eso es también en favor de lo que se votó. Un gobierno socialmente más sensible, un gobierno que busque disminuir la brecha de desigualdad y ahí es donde han saltado, digo yo, las cucarachas, ¿no? Ahora sí les preocupa sus condiciones de vida, ahora sí hablan de salarios dignos y salarios miserables. Se les hace miserable un salario de 100,000 pesos cuando se dice que se les van a recortar sus canonjías, pero nunca se les hizo miserable un salario mínimo de 80, 90 pesos al día, ¿no? Del cual dependen no solo una persona, sino familias. Ese es lo que se pretende arrancar de raíz y eso es por lo que se votó el 1 de julio. Arrancar de raíz este régimen putrefacto, corrupto, de desigualdad, de depredación de nuestro país, de sus recursos, e instaurar un nuevo orden social, una nueva vida pública, una nueva forma de convivir, una nueva forma de gobernar a partir de la justicia social, de la equidad, de la repartición justa de la riqueza y la generación de oportunidades para todos, porque México es de todos los mexicanos, no solo de algunos. Y bueno, eso es lo que explica la debacle del PRI, no lo explica otra cosa. Por ahí habrá quien diga que es un voto de enojo irracional. No, 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 el voto fue muy claro, muy bien pensado. Sabemos quién es el enemigo, sabemos quién es el adversario y por eso se votó masiva e históricamente por la opción representada por Morena y Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Continúa el artículo diciendo, por ejemplo, que otra preocupación del PRI es la disminución de sus ingresos ante esta derrota, ante esta debacle. Normalmente el PRI está acostumbrado a apoyarse en las partidas presupuestales, ¿no? Por ejemplo, en 2015 el partido reportó únicamente 28,445 afiliados, pero esos afiliados cubrieron pagos por algo más de 7 millones de pesos. Es decir, el PRI no puede vivir sin el poder, está acostumbrado al dinero y a sus grandes oficinas. No hay realmente otra manera de explicar por qué están tan molestos, por qué están tan virulentos, por qué se están manifestando de la manera en que lo hacen en los medios que todavía les son leales y afines, reclamando, condenando o descalificando las acciones de quien todavía no está en el poder, pero que está trabajando, que está tratando de iniciar actividades en torno a lo que será ya más adelante su gobierno formalmente, el caso de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, ahí un priista de los viejos, como es César Augusto Santiago, dice, pues lo que pasa es que estamos acostumbrados al dinero y a la protección del gobierno federal y eso ya no lo vamos a tener. Esa es la situación, ¿no? Dice aquí, Santiago, de 76 años, es un viejo militante, ha sido 4 veces diputado y ha desempeñado casi todos los cargos dentro del partido. Tras la debacle del PRI, el 1 de julio, el político mira al pasado para tratar de entender dónde se perdió el rumbo. Y según César Augusto Santiago, ellos perdieron el rumbo en el sexenio del presidente Zedillo. Yo creo que lo perdieron mucho antes, ¿no? Lo perdieron cuando dejaron de mirar al pueblo, cuando dejaron de mirar al país, cuando dejaron de poner por delante de los intereses personales, los intereses de la nación. Y eso ocurrió mucho tiempo atrás. Ocurrió desde la época de Díaz Ordaz, de Luis Echeverría, de López Portillo, de Miguel de la Madrid, de Carlos Salinas de Gortari, el padre de los tecnócratas, de los partidarios del neoliberalismo, y que es realmente quien desde 1988, después de imponerse por la vía fraudulenta,
porque en realidad quien ganó aquella elección fue el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ha sido quien ha dirigido los destinos del país, solo cambiando de títeres. Cuando se le salió del huacal Luis Donaldo Colosio, lo mataron. Después pusieron al candidato incómodo Ernesto Zedillo. Después simularon la transición con otro títere, Vicente Fox. Después fueron con otro títere a imponerlo en la presidencia mediante otro fraude en 2006, que fue Felipe Calderón. Y finalmente el más vulgar y vano e ignorante de los títeres que ha utilizado este personaje siniestro, Carlos Salinas de Gortari, que es pues el actual presidente Enrique Peña Nieto, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo, esa es la realidad de las cosas. Y publicaba yo un tweet hace algunos días, estuve ahora de vacaciones, aproveché para ver la serie completa del Chapo en Netflix. Muy interesante cómo se retrata de cuerpo entero este régimen de privilegios que ha vivido al amparo del poder, que se ha aliado con el crimen organizado y que ha favorecido a ciertos grupos empresariales para generar élites, para generar grupos de interés, grupos de poder, que son los que tratan de definir los destinos del país, ¿no? Y que están de espaldas a la nación, de espaldas al pueblo. Eso es lo que llevó al PRI y al PAN a la debacle, pero eso se vino gestando desde mucho tiempo atrás. Digamos que la puntilla la dieron los tecnócratas, los neoliberales encabezados por Carlos Salinas de Gortari, pero esa debacle ya venía de mucho tiempo atrás y la derrota está bien ganada y plenamente justificada, ¿no? Y dice aquí, por ejemplo, el mismo César Augusto Santiago, eh, el partido se pasó a la derecha incluso más que el PAN, asegura. La culminación de ese movimiento es la nominación presidencial del exsecretario de Hacienda, José Antonio Meade, quien no milita en el PRI, es un hombre de extrema derecha con un discurso falto de razón. No más que hubiese salido a decirlo antes, ¿por qué hasta ahora, ¿no? Y bueno, por ahí hay una serie de eh, explicaciones que tratan de dar a su derrota. Por ejemplo, el político eh, que encabeza una corriente llamada alternativa dentro del PRI, César Augusto Santiago, pretende iniciar un debate con la finalidad de devolver al PRI a sus orígenes. No sé cuáles sean esos orígenes. Santiago prepara estos días la publicación de una carta en la que desprecia la dirección improvisada y torpe del que los neoliberales han dado a la organización. El PRI se desdibujó por completo en su organización y militancia. La justicia social y la democracia interna se mandó al demonio. La fila de los formados haciendo méritos en las estructuras al carajo. Los militantes y el orgullo de pertenencia al cesto de la basura, señala el borrador del documento al que ha tenido acceso este periódico El País, que es donde se publica el artículo que les comento. Y aquí, pues, lo interesante es que en esta serie de reclamos se dice los neoliberales, pero no fueron solo los neoliberales, ¿no? También fueron quienes antecedieron con muchos signos y prácticas de corrupción, de descomposición y sobre todo de indiferencia a las necesidades del pueblo, ¿no? Personajes tan negros, insisto, como Díaz Ordaz, como Echeverría, como el mismo López Portillo, el jefe de policía López Portillo, el negro Durazo, Miguel de la Madrid, ¿no? Y bueno, evidentemente Carlos Salinas, pero toda esa cortina de políticos corruptos, de políticos que solo vieron en el servicio público la manera de hacerse de dinero, de negocios, de generar su red de corrupción, de poder, de intereses, es lo que a la postre llevó a ese partido a la hecatombe
que ya habían venido viviendo desde mucho antes. Desde el 88 fueron derrotados, en el 2006 fueron derrotados, en el 2012 también fueron derrotados. Y ahora que la derrota fue masiva, histórica, imposible de derrumbar mediante la vía del fraude, pues no les quedó otra más que aceptar. Y aún así andan regateando a través de sus servidores como Lorenzo Córdoba en el INE, la misma FEPADE y en su momento más adelante el Tribunal Superior Electoral de la Federación, pues están todavía chantajeando y tratando de manchar de corrupción a los adversarios, tratando de hacer esta idea de, o este juego de todos son iguales, todos son igual de corruptos. Eso no es cierto y lo sabemos perfectamente, pero están tratando de chantajear para ver de qué manera todavía pueden rescatar algo del poder, del gran poder que han perdido. Lo importante es aquí que ya no lo van a poder tomar tan fácilmente y que nosotros los ciudadanos tenemos en nuestras manos la manera de impedir que vuelvan a tomar el poder estas sabandijas, estos parásitos, estos traidores a la patria, que lo único que han hecho es saquearla y dejarla prácticamente en ruinas, entregando los recursos naturales, entregando el sector energético, entregando la banca, entregando las carreteras, los ferrocarriles, los aeropuertos, todos aquellos sectores que son estratégicos y fundamentales para el desarrollo del país, los han entregado, los han privatizado. Ahora esta última intentona de Peña Nieto de privatizar el agua, entregar el agua a las mineras, a los consorcios extranjeros, que por fortuna y que inmediatamente al tomar el poder Andrés Manuel López Obrador habrá de revertirse ese y muchos otros decretos que es necesario revertir, poniendo por delante el interés colectivo, el interés nacional, no el interés de las corporaciones nacionales y extranjeras, ¿no? Entonces, bueno, esa es la mirada de nuestro país en el extranjero, en este caso por el periódico El País de España, que nos habla de la derrota del PRI, pero que este artículo nos permite contextualizar también lo que está viviendo no solo ese partido, lo que vivimos en México, lo que ha pasado en los últimos sexenios y lo que representa la jornada histórica, el triunfo masivo de Morena, de Andrés Manuel López Obrador en las urnas el pasado 1 de julio, ¿no? Y ahora pasamos pues a lo que destaca el día de hoy la prensa nacional. Hay aspectos interesantes. Por ejemplo, el periódico Universal nos dice, en vilo 4.600 plazas en delegaciones federales. Aquí lo que se está haciendo alusiones las medidas que ya ha anunciado Andrés Manuel sobre la austeridad republicana, el recorte en el gobierno, pero estas plazas, estas 4.600 plazas en delegaciones de las dependencias federales en todo el país, son de los altos funcionarios y de los empleados de confianza, no de los empleados de base. ¿Quiénes son los altos funcionarios o los empleados de confianza? Son los que más ganan. Son los jefes de área, son los directores, los delegados de las secretarías o de las subsecretarías. Son gente que ha vivido del servicio público, no digo que no haya quien sí se haya puesto a trabajar, pero que ha vivido en condiciones evidentemente privilegiadas a partir del uso de recursos públicos, de salarios que hoy sabemos son insultantes para la mayoría de la población, sobre todo por la diferencia que puede haber en el ingreso de un servidor público de esta índole y de un trabajador también del gobierno o en el sector privado, como podríamos ser cualquiera de nosotros. Diferencias abismales que incluso con el recorte que ha anunciado en términos salariales Andrés Manuel, teniendo como tope el salario del presidente de la República de 108,000 pesos y de ahí para abajo, son salarios muy elevados que la mayoría de nosotros, los ciudadanos, no percibimos ni siquiera la mitad de lo que se estaría anunciando para directivos, para secretarios, subsecretarios, para legisladores, etcétera, etcétera. Entonces,
Y aquí lo que está resaltando el periódico El Universal es lo que se ha tratado de impulsar en los medios masivos, ¿no? Es decir, se está atacando a los trabajadores, no se está despidiendo al trabajador de base, se está recortando el gasto en donde se tiene que recortar. Normalmente nos anunciaban recortes en educación, en salud, en cultura, en ciencia, nos decían que nos teníamos que apretar el cinturón, pero siempre el cinturón era a los de abajo. Ahora se va a apretar el cinturón a los de arriba y es lo que les está incomodando a estos pequeños sectores privilegiados que evidentemente tienen influencia en los medios y que siguen insistiendo en esta campaña de desprestigio, de desgaste, de tratar de vender como un gobierno insensible al el que habrá de encabezar próximamente Andrés Manuel, pero que en realidad pues no es más que la defensa vulgar de sus privilegios mal habidos y mal habidos porque no puede haber una burocracia, un gobierno con salarios excesivos, se les paga el transporte, la vestimenta, la alimentación, los servicios, los choferes, la telefonía, más su sueldo, más sus prestaciones, más sus bonos, más lo que se roban, mientras que nosotros estamos sujetos a un incremento salarial derivado el planteamiento de un salario mínimo, ¿no? Que a partir del cual año con año se nos va incrementando un 2%, un 3%, que siempre está por debajo de la inflación y que nunca nos pone en la posibilidad, ya no digamos de cubrir nuestras necesidades básicas, a veces hasta tiene uno que recurrir a el crédito, a la tarjeta de crédito para ir completando los gastos, las necesidades que están requiriéndose las familias. Hay quienes estamos un poquito más holgados, pero aún así son situaciones difíciles para la mayoría de la población, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el comentario editorial a este encabezado del Universal. Y por otro lado está el caso de Excelsior, que nos habla de la operación del 40 al 40% de su capacidad en las refinerías que están activas en el país, y esto se dice: piden cambio de modelo en refinerías. Especialistas sugieren nuevo esquema de negocios en el que petrolíferos de alto valor agregados serían una opción. Pérdidas actuales por costos de logística y ordeña, ¿no? Que esto es algo que por fortuna pues se ha tomado de manera muy puntual en el proyecto de gobierno de Andrés Manuel, ¿no? Es necesario rehabilitar las refinerías, invertir en nuevas refinerías, combatir la corrupción en el tema del huachicol, de la ordeña de los ductos, revisar qué es lo que está pasando al interior de Pemex en el manejo de las finanzas. Y esto es algo de lo que desde que inicie en funciones el próximo gobierno se estará empezando a trabajar de manera directa, porque Pemex representa una fuente de ingreso fundamental para el presupuesto del país, y lamentablemente lo que estamos viendo es que el saqueo, la corrupción, el descuido de la infraestructura que se tiene ya construida y el abandono de proyectos para la construcción de nueva infraestructura, pues es lo que ha poco a poco dilapidado esta gran empresa paraestatal que es Pemex, además de la cuestión de las reformas que ha abierto la posibilidad a extranjeros para la explotación de nuestros recursos naturales, cuando tendríamos que ser nosotros, a través de la inversión y generación propia de recursos, quienes estemos explotando y aprovechando los beneficios de esos recursos, ¿no? Entonces, ahí hay una nota que se destaca y que forma parte del programa de gobierno en lo inmediato que habrá de considerar Andrés Manuel. Y bueno, otro aspecto aquí importante en el caso de Milenio es esta nota que dice: proyecta la siembra de 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables en 2 años. AMLO perfila 400,000 empleos en Chiapas. Este es uno de los proyectos que ya fue a anunciar a Chiapas, Andrés Manuel.
estuvo en la selva lacandona. Por ahí se dice incluso que la visita también tiene que ver con una reunión con las comunidades indígenas y los sectores, las comunidades zapatistas en aquella región del país, porque es importante también el diálogo, la inclusión, el acercamiento. Ha habido resistencia, pero hay la voluntad del acercamiento. Eh, y bueno, este proyecto que es afín o al cuidado de la naturaleza, quiero decir, la siembra de árboles, pues no solo va a rehabilitar o reforestar, perdón, la selva, sino también va a generar condiciones para la productividad y esto a su vez, pues son proyectos que van a generar empleo, ¿no? Los árboles frutales pues van a generar mayor producción y venta de frutos en la región, y los árboles maderables, que evidentemente tendrán que estar siendo renovados, pues van a poder generar y hacer uso de la madera para la industria que lo requiera, y siempre con el cuidado de ir regenerando las áreas que se están en donde se estén talando los árboles. Entonces este es un proyecto compatible con el medio ambiente, pero que además va a generar desarrollo, va a mover la economía y va a generar empleos. Estos son parte de los aspectos que aquí valdría la pena pensar en nuestras comunidades qué tipo de proyectos de esta naturaleza podrían impulsarse y hacérselos llegar a las autoridades de las comunidades, en el caso de la Ciudad de México, a las alcaldías, al mismo Congreso de la Ciudad de México, a la jefatura de la Ciudad de México o al propio gobierno federal que habrá de encabezar Andrés Manuel. Si nosotros como ciudadanos nos organizamos detectando qué problemáticas tenemos en nuestro contexto y qué proyectos productivos de generación de empleos, de movilización de la economía se pueden generar aprovechando los recursos de nuestra comunidad, pues podemos comunicarlo a el nuevo gobierno, podemos comunicarlo a las autoridades y por ahí empezar también a ejercer presión, a ser más participativos, proponiendo alternativas de solución a los problemas que quién mejor que nosotros que vivimos en cada comunidad conocemos con mayor claridad y cuáles podrían ser las alternativas de solución. Aquí se requiere también de una sociedad que participe para acompañar a un gobierno que a todas luces será sensible y con capacidad de escucha de las necesidades de la población. Por otro lado, el periódico Reforma titula en su primera plana el tema de las presas, que este es otro problema que sobre todo ahorita en la época de calor pues estamos enfrentando en la ciudad y en distintas regiones del país, la escasez de agua. Por eso es importante que se revierta el decreto de privatización de Peña Nieto del agua, de las cuencas. Son más de 300 cuencas en todo el territorio nacional las que estarían concesionándose hasta por 50 años a las mineras extranjeras y también algunas, por ejemplo, de Germán Larrea, del Grupo México, para el uso de los mantos acuíferos en la extracción de minerales a través del fracking y de otras prácticas que son además lesivas, porque no solo desperdician agua, sino contaminan los mantos acuíferos y esto a la postre trae problemas de salud muy serios a los habitantes de las comunidades, problemas de cáncer, envenenamiento, malformaciones congénitas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, además pues de lo que significa el impacto ambiental en el uso de ciertos químicos para la extracción de minerales, como el caso del cianuro. Entonces, aquí Reforma habla de que dice, están a menos de la mitad de su capacidad, tienen bajo nivel 33% de las presas, ¿no? Entonces, esto nos habla también de la importancia de empezar a pensar como sociedad. Por un lado, que el agua no puede ser privatizada. Es un recurso natural, vital, al que tenemos derecho todos los seres humanos y en este caso todos los habitantes de este país.
No podemos permitir que haya este tipo de prácticas, pero también tenemos que desarrollar prácticas de cuidado del recurso en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y esto implica la educación en nuestras familias, en nuestras comunidades, a través de las instituciones educativas formales, a través de distintos espacios, generar campañas de concientización sobre el uso responsable del recurso natural, en este caso el agua. Y por otro lado, también pensar de qué manera podemos aprovechar, por ejemplo, es increíble que no tengamos sistemas de recaudación del agua, de la lluvia, sistemas de recaudación pluviales. O sea, podríamos captar buena parte del agua de la lluvia. En la Ciudad de México llueve a cántaros y esta agua termina desperdiciada en las coladeras o inundando el drenaje y luego generando otro tipo de problemáticas. Es decir, tendríamos que pensar ya en un modelo de ciudad sustentable, ¿no? Que pueda captar el agua de la lluvia para uso del sanitario, del aseo de las casas, de los edificios, no sé, de riego, pero también en la captación de energía de otro tipo para el funcionamiento de las máquinas, de los aparatos, de los edificios públicos, como puede ser la energía solar. Es decir, tenemos que empezar a pensar ante las circunstancias que el propio deterioro ambiental generado por el modelo político, económico, industrial y por las malas prácticas del crecimiento exponencial de la población y las prácticas lesivas de muchos seres humanos en torno al ambiente, la contaminación del ambiente, tenemos que empezar a pensar también en alternativas de solución para los problemas ambientales que nos están pegando directamente en nuestros hábitos y nuestra vida cotidiana, pero también para el futuro, ¿no? Y ahí hay que pensar de manera inteligente cómo podemos cambiar esta forma de captar los recursos de la naturaleza, de cuidarlos, de aprovecharlos y de, en su caso, generar también energía para el uso de nuestras actividades cotidianas, ¿no? Bueno, en el Sol de México, ¿qué se dice hoy? Me llamó la atención una nota que tiene que ver con el sector educativo, sobre todo en el nivel básico, pero específicamente en secundarias, porque se destaca que la Unión Nacional de Padres de Familia, que es un organismo conservador, afín a la derecha, está teniendo ya entrada en el sector de las escuelas públicas a través de talleres a los jóvenes, ¿no? A los alumnos en las escuelas secundarias y están también haciendo presión para tener una intervención, una participación en los libros de texto, tanto de secundaria como primaria. Estos sectores, si bien tienen el derecho a expresar su forma de ver y de pensar la vida, también es importante el tema del cuidado de la libertad de expresión, de la libertad de pensamiento, el carácter laico de la educación pública, porque son grupos afines a las cúpulas religiosas, pero también son grupos que están en contra de libertades que sean y derechos que han ganado distintos sectores de nuestra sociedad, como es la comunidad gay, como es el caso de las mujeres que deciden y que tienen el derecho a decidir sobre su cuerpo, la interrupción legal del embarazo, en el caso de que a quienes así lo deciden, y que están tratando de adoctrinar a los niños, a los jóvenes, a través ya de su intervención directa en las escuelas públicas para ir generando opinión en favor pues de su manera de ver, de entender este tipo de asuntos, pero que evidentemente no es la escuela pública el espacio en donde se tendría que imponer una manera de pensar. Al contrario, en las escuelas públicas tenemos que impulsar el pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo, el respeto a la dignidad de las personas, el libre pensamiento, el análisis, la reflexión y este tipo
de grupos, la manera en la que piensan las cosas, pues evidentemente no abonan a este carácter de la educación pública que todos debemos de hacer prevalecer, y ahí pues los compañeros maestros tenemos una tarea muy, muy importante, ¿no? Estos son los temas que están en la agenda nacional y que están siendo resaltados por la prensa, en este caso el día de hoy. Otro cabezado que vemos por aquí eh, tiene que ver con el periódico La Razón. Aquí nos hablan del proceso ya comentado en los medios de descentralización de la SEP. En el caso del próximo secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, dice, pues esto va a ser gradual. El cambio de la SEP como de las otras secretarías, con la idea de la descentralización, pues no va a ser de golpe. Entonces, esto va a ser paulatino. Y también yo creo que algo que no se ha comentado mucho es cómo se va a resolver el tema de los traslados, porque se dice, bueno, por un lado plantean medidas de austeridad, pero por otro lado va a haber mucho gasto en el movimiento de los trabajadores, de las dependencias, hay que darles un lugar donde vivir, hay que pagarles viáticos, etcétera, etcétera. Y yo creo que este movimiento de las dependencias está también pensado en la idea de generar focos de desarrollo en distintos lugares del país, ¿no? Si tú mueves a la gente, evidentemente hay que construir viviendas. La industria de la construcción de viviendas, pues va a mover la economía, ¿no? Hay que generar escuelas. Ah, bueno, pues va a haber una inversión pública para la generación de escuelas. Hay que generar servicios de salud. Bueno, es decir, el movimiento de la gente está pensado también para activar la economía, la producción y la generación de servicios en zonas del país en donde no hay estos servicios, no hay esta infraestructura o está rezagado, ¿no? Esa es la idea también, no solo de centralizar las dependencias para que haya representación del gobierno federal en todo el territorio nacional, sino también mover un poco a la gente de la ciudad, porque que aquí estamos muy saturados, está concentrada la población. Esto está generando problemas de movilidad, de contaminación, de acceso a servicios, de espacios de convivencia, etcétera, pero además también es abrir puertas para la inversión, para el desarrollo en otros sectores del territorio nacional, ¿no? Entonces, cuando se habla de un aparente absurdo, de decir, bueno, por un lado plantean austeridad, pero por otro lado, ¿cuánto van a gastar en mover las dependencias? Es un plan que contempla la activación de la economía y la generación de polos de desarrollo a lo largo y ancho del territorio nacional, ¿no? Entonces, no va a ser de un día para otro, va a ser paulatino, pero está pensado también en esa lógica, ¿no? Entonces es importante empezarlo a ver de esa manera, discutirlo, analizarlo, plantearlo y ver todas las posibilidades, pros, contras, beneficios, generar un debate público al respecto no hace daño, ¿no? Y finalmente el periódico Milet, debo decirles que este no lo conocía, pero le di clic en Kiosquea para ver los encabezados de la prensa mexicana y me apareció este periódico. Nos habla o resalta el fortalecimiento y la creación de una nueva secretaría. Se dice, anuncian creación de la Secretaría del Bienestar en lugar de la Secretaría de Desarrollo Social. Esto como parte de las medidas encabezadas por el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, una vez que entre en funciones. Y esta secretaría pues estará encargada de la promoción del desarrollo, del sector agrario, de incentivar proyectos productivos para generar mejores condiciones de vida en las comunidades. Me parece muy interesante incluso el nombre, porque al hablar de bienestar se recupera un aspecto fundamental como función del Estado que se ha abandonado, el estado de bienestar. El Estado es una entidad que es, cuya naturaleza, o así, si no se entiende así, pues así tendríamos que entenderla y exigir que así sea,
es garantizar a través del ejercicio del poder y la creación y el funcionamiento de sus instituciones la seguridad y el bienestar de la población. Y esto es algo a lo que se ha renunciado, ¿no? Muchas veces cuando se habla de la economía global y de el modelo político económico neoliberal y del libre mercado, se dice es que ya debemos dejar atrás el Estado paternalista, ¿no? Y dejar que la economía sea la que regule la dinámica social, las condiciones de vida y que entonces la generación de la riqueza va a abrir oportunidades para todos. Esto en la práctica no ha ocurrido, pero además es tramposo. Se dice hay que renunciar al estado paternalista, el estado de bienestar, cuando se trata de apoyar a las clases más vulnerables, a los sectores más vulnerables de la población. Pero se llama rescate bancario, medidas de responsabilidad, cuando de lo que se trata es de rescatar a las élites eh, eh, financieras, empresariales, a los grupos en el poder. Ahí sí se inyectan los recursos del Estado, se les pagan sus deudas y eso sí son medidas responsables. Ahí sí se les olvida el libre mercado y que cada quien se rasque con sus propias uñas. Entonces, es un discurso tramposo, demagógico. A mí me parece muy bien que el cambio de nombre, que no solo es cambio de nombre, sino es cambio de fondo, sea de Secretaría de Desarrollo Social a Secretaría del Bienestar, porque pone en el centro de la discusión la función fundamental del Estado a la cual se ha renunciado, que es garantizar el bienestar de la población. Si el Estado no nos garantiza el bienestar, bueno, pues entonces que desaparezca el Estado, que haya comunidades autónomas, que cada quien se regule, que cada quien vea cómo resolver sus necesidades fundamentales, activar proyectos productivos, que tampoco sería malo y que tenemos experiencias en el país que desde la organización autónoma, desde la emancipación, están generando y resolviendo sus propios problemas, sus propias condiciones de vida para sus comunidades, ¿no? Ahí está el caso de las comunidades del Caracol en Chiapas, las comunidades zapatistas, eh, que son comunidades que son autónomas porque ellos tienen su propio modelo de producción, su propio modelo de educación y su propio modelo de autogestión, de autogobierno, ¿no? Entonces, está el caso de la comunidad de Cherán, que desde hace mucho tiempo sacó de su territorio a los partidos políticos y ellos han ido generando formas de autogobierno, de producción, de consumo sustentable y han resuelto las cosas. Entonces, si no quieren el Estado garantizar o cumplir con su obligación de garantizar la seguridad y bienestar de la población, bueno, pues entonces pasemos a otro esquema. Pero mientras quieran que exista el Estado, entonces ese Estado, esa entidad, sus instituciones deben de estar orientadas a cuidar, a salvaguardar a la población y a garantizar su bienestar. En materia de salud, en materia de condiciones de vida adecuadas, en materia de educación, de acceso a la cultura, de acceso a la ciencia, de condiciones para desarrollarse armónicamente en todo su potencial, de manera individual, pero también de manera colectiva. Eso es lo que tiene que promover el Estado a través de sus instituciones y bienvenida entonces la Secretaría del Bienestar, si esa es la función que va a seguir. Yo creo que así va a ser y el cambio de nombre también es cambio de fondo, ¿no? Y bueno, hasta aquí el tema de los comentarios, la editorialización de las notas que resalta tanto la prensa internacional como la prensa nacional en torno a nuestro país. Y ahora comentaríamos la sección titulada Puré de chayote. Y el día de hoy vamos a dedicar esta sección a el lamentablemente célebre, tristemente célebre Ciro Gómez Leiva como un botón de muestra de lo que es un periodista chayotero, ¿no? Un periodista pagado que genera noticias a modo y al interés del mejor postor, sea el gobernante en turno o el sector empresarial que le paga las notas para que esté
diciendo las cosas que ellos quieren que digan y deformando con ello la opinión pública. Por suerte esto ya no es tan fácil porque existen otras alternativas de información para la gente. Pero ¿por qué dedicamos a este periodista el puré del día de hoy? Eh, Vi un video, un fragmento de su noticiero en Imagen TV, donde está entrevistando a el próximo legislador de Morena, también Mario Delgado, que y dice que le preocupan qué van a hacer los nuevos legisladores con el recorte salarial. Si tienen un problema de salud, ¿qué van a hacer? Literal dice así este imbécil. ¿Qué van a hacer? ¿Van a tener que ir a un hospital público? ¿Le preocupa que los legisladores tengan que ir a un hospital público y no le preocupa que la población en general tenemos que acudir a los hospitales públicos? Lo que nos debería de preocupar es que los hospitales, como todas las instituciones públicas al servicio del pueblo, estén funcionando en las mejores condiciones, que sus trabajadores también tengan las mejores condiciones para atender a la gente en las mejores circunstancias. Y estoy hablando de los trabajadores que tienen atención directa, no de los altos funcionarios, porque esos vaya que están bien pagados y vaya que se les tiene que recortar la barriga, ajustar el cinturón, porque han sido verdaderamente abusivos y muchos de ellos sumamente incompetentes y corruptos. Pero imagínense ustedes, la preocupación de este periodista chayotero es qué van a hacer los pobres legisladores si les recortan el sueldo, si ya no les pagan su seguro de gastos médicos mayores, pues van a tener que ir, si tienen un problema de salud, a los hospitales públicos o, en su defecto, tener que pagar de su bolsillo. Qué cosa tan terrible, pagar de su bolsillo sus gastos médicos en instituciones privadas. ¿Y dónde está el asombro? Señor Ciro Gómez Leiva, 110 millones de mexicanos, si no es que más, acudimos a las instituciones públicas de salud, nos formamos en las instituciones de educación públicas, no acudimos a las instituciones privadas de salud, o si acudimos, terminamos pagando con tarjeta, endeudándonos con los bancos para poder sortear los abusivos y altos costos de estas instituciones que hacen de la salud un negocio sumamente rentable. ¿Por qué no le preocupa la población? Pues claro que no le preocupa porque no le pagamos nosotros para que diga que está preocupado por nosotros. Le está pagando el gobierno federal, le están pagando los legisladores, que son los que están preocupados por perder sus privilegios, sus canonjías. Claro que tienen que ir a atenderse en los hospitales públicos para que vean cómo se atiende a la gente, para que vean en qué condiciones están los enfermos, para que vean en qué condiciones tienen que trabajar los médicos, para que vean de qué manera tenemos que resolver las carencias en las que están sumidas las instituciones públicas de este país para servir al pueblo, en condiciones sumamente deplorables. Dejen de estar de sinvergüenzas, de parásitos, de demagogos. Dejen de pagarles a chayoteros irresponsables y mafiosos como este señor Ciro Gómez Leiva y mejor asuman su responsabilidad. En la medida en que el sector público se ha fortalecido en todas sus instituciones, en esa medida van a mejorar las condiciones de vida de todos. Y eso es lo justo, es lo mínimo que les podemos pedir a ustedes como autoridades, como gobernantes. Incluso yendo más allá, si no existen instituciones privadas de salud, todos estamos obligados a ir a las instituciones públicas. Y entonces las instituciones públicas, quizá, si las tiene que pisar el presidente, los diputados, los senadores, los jueces de la Suprema Corte, los funcionarios públicos de alto nivel en general, entonces a lo mejor ahí sí van a mejorar las instituciones públicas de salud o las instituciones públicas de educación o cualquier otra institución que tiene que servir al pueblo. Entonces, el debate es ese.
recortar los privilegios arriba para mejorar las condiciones de abajo y mejorar los servicios públicos para todos. Porque el derecho a una salud, a atención en salud de calidad, la tenemos todos. Un derecho a una educación de calidad, la tenemos todos. El acceso a los servicios y al bienestar, lo tenemos todos, no nada más unos cuantos. ¿Por qué se sorprenden? ¿Por qué se sorprenden funcionarios? ¿Por qué se sorprende, señor chayotero? ¿Por qué le preocupa y no le preocupa al resto de la población? No sea cínico, sinvergüenza, farsante. Eso es lo que está pasando. Y por eso le dedicamos a este sicario del micrófono, Ciro Gómez Leiva, el puré de chayote del día de hoy. Es usted una piltrafa del periodismo. Bueno, ahora digamos en la agenda, en la sección que tiene que ver con la agenda del presidente virtualmente electo Andrés Manuel López Obrador, pues hay muchos temas a destacar. Voy a destacar algunos de los que considero más importantes rápidamente. Por supuesto está la reunión con los funcionarios del gobierno estadounidense, que ya ocurrió el 13 de julio. Ya se dio a conocer posteriormente el contenido de la carta que se le envió a Donald Trump, y también ya se dio a conocer la respuesta del gobierno de Donald Trump, que en este caso pues ve con buenos ojos la propuesta de Andrés Manuel, que fundamentalmente basa el tema del diálogo y de la cooperación entre ambos países en materia de cooperación para el desarrollo, ¿no? Invertir recursos de ambos países, de los gobiernos de ambos países, para generar polos de desarrollo, para generar oportunidades de desarrollo, tanto en Estados Unidos como en México, y también generar estas condiciones en el caso de los países centroamericanos, como una manera de contener el problema migratorio para que la migración no sea por necesidad, sino sea por elección. Y ahí sí, por ejemplo, esos fanfarrones del gobierno que están diciendo que si les bajan el salario se van a ir del país o se van a ir a trabajar a otro lugar, pues adelante. Esa es la diferencia. Ustedes se van a ir por elección, no por necesidad, porque bien pagados están. Y bien pagados estarán en el próximo gobierno. Nada más que ya no con los abusos de antes. Esa es la diferencia y eso es lo que estamos viendo y viviendo ahora. Está también el tema de la multa, ¿no? Que ya hubo un pronunciamiento, la multa del INE al fideicomiso de Morena. Así de absurdas están las instituciones secuestradas por esta bola de mafiosos y parásitos que están en el gobierno actual. Resulta que ahora se multa a quienes ayudan a los damnificados del sismo del año pasado. Ah, es increíble. El fideicomiso fue creado antes de que empezaran las campañas. Morena quería donar de sus prerrogativas y el INE dijo no pueden utilizar sus prerrogativas. Bueno, pues entonces se abre un fideicomiso y la gente vamos a donar al fideicomiso, y entonces ese dinero se nombra un comité que va a manejar los recursos y se lleva directamente a la gente. Pues por eso se multa. ¿Y por qué no se multa? ¿O por qué no se sanciona? ¿Por qué no se dice dónde están los recursos que llegaron de todos los países que se solidarizaron con las víctimas del sismo? Llegaron a México millones de dólares, de euros, recursos en especie para apoyar a los damnificados, que se le entregaron al gobierno federal, y el gobierno federal es fecha en que no ha dado la cara para explicar en dónde están esos recursos y cómo fueron utilizados. Pero a quien sí llevó una ayuda directa a las víctimas del sismo, entonces se les sanciona. Esa es la hipocresía, ese es el estado de simulación en el que estamos viviendo, y eso es por fortuna contra lo que se votó el 1 de julio, y a partir del 1 de diciembre va a erradicarse de raíz. Ese sistema de simulación, ese uso político de la justicia, eso es lo que ya se les acabó, y por eso están tan molestos y tan preocupados. Esa es la realidad y esa es la hipocresía con la que operan muchas de las instituciones, lamentablemente, en nuestro país, que deberían de estar al servicio del pueblo.
Está también, desde luego, la recepción a la embajadora, a la Secretaría de Relaciones Exteriores de Canadá y su comitiva, que también fue recibida por Andrés Manuel en la Casa de Campaña el 25 de julio. Y bueno, está lo que ya comentamos el día de hoy, el anuncio del proyecto productivo y de generación de empleos en Chiapas a partir de la siembra de árboles frutales y maderables en una extensión de territorio bastante importante. Son varias hectáreas las que estarían eh, eh, utilizándose para la siembra de estos árboles y la creación con ello de hasta 400,000 empleos, que además hay que decirlo, estos empleos, como los proyectos son sustentables y serían a largo plazo, estos empleos son fijos, no son empleos temporales. Entonces, eso también es un aspecto. Pues así la agenda del candidato, del presidente virtualmente electo Andrés Manuel López Obrador en la última semana. No ha entrado en funciones, aún no es el jefe del Estado, aún no puede ser responsabilizado de los problemas que la administración actual y las anteriores generaron, y vaya que lo generaron, pero aún así ya está trabajando y está siguiendo su proyecto de conformidad con los compromisos de la campaña. Y bueno, finalmente, eh, la última sección que comentaba, váyanle y exíjanle a Peña. ¿Sí? Vayan y exíjanle al gobierno en turno, vayan y exíjanle al presidente que todavía está en funciones y que todavía sigue haciendo de las suyas, que sigue privatizando, endeudando al país. Acaba de pedir un préstamo por 10,000 millones de dólares que no sabemos para qué, no ha explicado para qué. O sea, estos están acostumbrados a mandar como si ellos fueran los jefes. El jefe es el pueblo. A nosotros nos tienen que dar cuenta de cómo están utilizando los recursos, y si están pidiendo prestado, ¿para qué lo van a utilizar? Porque ese dinero lo vamos a pagar nosotros. Nos endeudan y no nos piden permiso y tampoco nos dicen para qué y en beneficio de qué se utiliza esos recursos, ¿no? Y aquí tenemos un histórico del crecimiento de la deuda. Con Vicente Fox, de 2000, del año 2000 al 2006, la deuda fue de 19.9 mil millones de dólares a 18.7 mil millones de dólares. Es decir, hubo un ligero deceso de la deuda, pero a mediados del sexenio, en 2003, esta subió a 23.1 mil millones de dólares. Ahora, en el caso de Felipe Calderón, fue de 18.7 mil millones de dólares a 33.8 mil millones de dólares. Es decir, un crecimiento exponencial, casi del doble. Pero en el sexenio de Peña Nieto fuimos de 33.8 mil millones de dólares a 45.4 mil millones de dólares. O sea, el crecimiento de la deuda en este sexenio fue mayor incluso que los dos sexenios anteriores. Y a nadie nos dijeron en qué se utilizó ese dinero, en qué proyectos productivos, en qué infraestructura, en qué benefició al pueblo mexicano este endeudamiento que vamos a seguir pagando por décadas. Actualmente debemos cada mexicano ya por default 80,000 pesos por cabeza, más lo que se acumule, más lo que acaba de pedir este irresponsable. Entonces, por favor, chayoteros, y por favor, gente de la sociedad mexicana, no sean imbéciles. ¿A quién le tienen que pedir cuentas? Le están pidiendo cuentas a un funcionario que no ha entrado en funciones, valga la redundancia. Le están pidiendo cuentas a alguien que aún no ha gobernado, y no le están pidiendo cuenta a estos tres parásitos que
los han endeudado a ustedes, a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, a todos sus descendientes. A ellos son a los que le tienen que pedir cuenta y desgarrarse las vestiduras. ¿Cuánto nos han endeudado y en qué han utilizado el dinero? Por eso es importante informarse, por eso es importante estos espacios que ojalá sigan creciendo como han crecido en los últimos años en Internet. Gente como tú, como yo, que decimos ya basta de mentiras, ya basta de engaños y vamos a analizar la información juntos y a poner el acento en las cosas que verdaderamente son importantes y no caer en la trampa de la manipulación, de las cortinas de humo, del denuesto a modo o pagado con el erario público o por el mejor postor. Basta ya de simulación, basta ya de manipulación, basta ya de ignorancia. Es el momento en que nosotros hagamos un uso responsable de los recursos, en este caso el recurso tecnológico, busquemos la información, seleccionemos la información y también produzcamos inteligentemente contenido para informar a otros, para dialogar, para intercambiar puntos de vista, para darnos cuenta verdaderamente de lo que está pasando en nuestro país y que no nos estén tomando el pelo de esta manera. Por fortuna, buena parte de la población ya despertó el 1 de julio, pero hay que seguir despertando conciencias. Y de las conciencias que ya despertamos, lo que hay que seguir generando es la participación, porque nadie va a resolver con una varita mágica los problemas que nos atañen a todos. Todos tenemos que colaborar, todos tenemos que participar, todos tenemos que desde nuestra trinchera seguir trabajando y despertar a otros, generar participación en nuestras familias, en nuestra comunidad, en nuestros centros de trabajo, en las escuelas, generar debate, generar propuestas de solución a los problemas que en lo inmediato nos están afectando y ahí sí trabajar de la mano de las autoridades para poder resolver y mejorar nuestras condiciones de vida. Entre tanto, no hagamos esto, nos van a seguir manipulando, nos van a seguir malinformando, nos van a seguir engañando y nos van a seguir dejando en el olvido mientras ellos se sirven con la cuchara grande. Entonces, es tiempo de despertar, es tiempo de participar, es tiempo de dialogar, de informarnos, de aprovechar estos recursos que están a nuestro alcance y de participar en las decisiones que nos atañen a todos. Bueno, pues por el día de hoy dejo aquí el video. Lamentablemente, reitero, no lo pudimos hacer en vivo. La apuesta es que el resto de las emisiones sí se hagan en vivo todos los lunes a las 10 de la noche. Y pues les invitaría ahora a que en el post de este video pues me pongan sus comentarios, sus preguntas, su opinión sobre la información que les acabo de dar, sus sugerencias, también contenidos que ustedes quieran tratar, etcétera, etcétera. Y lo que más espero de ustedes muy pronto es ver sus contenidos, es ver sus videos, es ver sus propios programas, porque de esa manera vamos a despertar a más gente, vamos a informarnos y vamos a generar una cultura de la participación. Recuerden, este espacio, Ciberterritorio Informativo, está en pro de la cibercultura, del consumo y producción inteligente de contenido, despertando conciencias a través de despertar la nuestra. Muy buenas noches.